Historia de la Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios data su origen desde el jueves 19 de agosto de 1886, cuando un grupo de 8 hermanos, liderados por Richard G. Sperling, ministro bautista, inconformes con la frialdad y mundanalidad de la Iglesia, decidieron unirse para estudiar la Biblia, orar, vivir en santidad y experimentar el Evangelio de poder. El objetivo era restaurar el cristianismo primitivo y lograr la unión de todas las denominaciones en 1995. Este fue un verdadero movimiento de reforma que ocurrió en el condado de Monroe, Tennessee, cerca de la frontera con Carolina del Norte. Después de 10 años de estudio de la Biblia y de predicar la vida de santidad y la experiencia de la santificación, la pequeña iglesia experimentó el primer derramamiento del Espíritu Santo, y así comenzó el gran movimiento pentecostal moderno. Esto ocurrió en el año 1896. La Iglesia de Dios es reconocida como la primera iglesia pentecostal de la época moderna, según Walton R. en 1986. Una década después se dio el gran avivamiento de la calle Azusa, en California, en el año 1906. El primer nombre que recibió la naciente iglesia fue Unión Cristiana, en 1886. En 1902 le cambiaron el nombre a Iglesia de Santidad, por la influencia de los movimientos de santidad derivados del metodismo wesleyano. Finalmente, en 1907, se adoptó el nombre Iglesia de Dios, que ha sido el nombre de nuestra amada Iglesia hasta la fecha. En Guatemala, la historia de la Iglesia de Dios en Guatemala es igualmente interesante. En el año 1916 llegaron 2 jóvenes misioneros norteamericanos de la Iglesia Metodista, los hermanos Carlos Furman y Tomás Pulín. Llegaron por barco a Puerto Barrios y desde allí viajaron a Totonicapán para predicar el Evangelio, con especial énfasis en la doctrina de la entera santificación, distintiva del movimiento metodista. Durante 16 años, estos misioneros se dedicaron a enseñar el cristianismo bíblico, de modo que en el corazón de los hermanos comenzó a arder el deseo de vivir el cristianismo primitivo, tal como lo vivieron los apóstoles de Jesucristo y los primeros cristianos, según el libro de los Hechos. El miércoles 13 de abril de 1932, la pequeña iglesia que había estado orando y anhelando la llenura del Espíritu Santo recibió la respuesta del Señor. El Espíritu Santo se derramó y los hermanos fueron bautizados. Esto ocurrió en la ciudad de Totonicapán. Este derramamiento del Espíritu Santo dio origen a la Iglesia de Dios de Guatemala. 2 años después, en 1934, el hermano J. H. Ingram, misionero de la Iglesia de Dios, vino a Guatemala y le dio cobertura al naciente movimiento pentecostal, ya que la Iglesia Metodista se negó a reconocerlo. Damos gracias a Dios por todas las iglesias evangélicas de Guatemala, pero es motivo de gozo y también de gran responsabilidad pertenecer a la primera iglesia pentecostal del país. La Iglesia de Dios de Guatemala debería celebrar cada año, en el mes de abril, su historia y, por sobre todo, su bendita herencia e identidad pentecostal. Cada iglesia local también debe escribir su historia particular y transmitirla a sus miembros. Es triste pertenecer a una iglesia que desprecia su historia. Un cristiano sin memoria histórica no tiene identidad, no sabe apreciar la gracia de Dios a través del tiempo, no conoce sus raíces y, por lo tanto, cualquier viento de doctrina lo arrastra. La fe cristiana es una fe histórica y los cristianos debemos apreciar esa historia. Nuestro mejor ejemplo es el pueblo de Israel, un pueblo con fuerte identidad que conoce su origen e historia. La Iglesia de Dios en nuestro país se identifica legalmente como
Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. Esto se debe a que, cuando se hizo el trámite legal para registrarla ante el Ministerio de Gobernación, en 1959, ya estaba inscrita otra organización religiosa con el nombre de Iglesia de Dios. Por esa razón se le agregó el distintivo Evangelio Completo de Guatemala. Hoy celebramos 93 años de historia y fidelidad. Desde aquel glorioso 13 de abril de 1932 hasta hoy, damos gracias a Dios por su presencia, su poder y su propósito con la Iglesia de Dios Evangelio Completo de Guatemala. A Él sea toda la gloria.